Bueno, vamos con precisamente la entrevista de esta mañana, tiene que ver con la ley Mulder. Nos acompaña Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, ya el TC, el órgano supremo, ha señalado que es inconstitucional, ¿no es cierto? Categóricamente ha sido la votación y el señor Mulder, autor de la iniciativa, señala pues que respeta, pero que seguirá planteando otras alternativas. ¿Cómo lo toma el Consejo de la Prensa, digamos, en el sentido de decir que se restituyen algunos derechos, ¿no? Bueno, justamente nosotros consideramos que, digamos, es una señal muy positiva, ¿no es cierto?, para sobre todo el ciudadano que ve restablecido su derecho a estar debidamente informado sobre los asuntos públicos, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional ha, digamos, estado a la altura de las circunstancias y ha restablecido, digamos, lo que ellos han señalado de manera clara y enfática, ¿no? Derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como son el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de expresión y a la libre contratación para fines lícitos. Y la obligación del Estado de mantener a la ciudadanía informada. Por supuesto, digamos, el Estado actualmente se encontraba de alguna forma durante estos 4 meses de vigencia de la norma maniatado, no podía comunicar adecuadamente a la población sobre los servicios que brinda, ¿no es cierto? La ministra de Salud salió hace algunas semanas a señalar cómo había perjudicado, por ejemplo, para las campañas que tenían previstas con ocasión del friaje, ¿no es cierto?, en las zonas afectadas. Y de la misma manera, otras entidades digamos, empresas públicas, como por ejemplo las cajas municipales y rurales, llegaron incluso a plantear una acción de amparo para, digamos, rebatir esta medida que estaba impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. Ahora, en estos 4 meses de vigencia de la ley, llamada también ley Mordaza, ¿se ha podido confirmar el efecto negativo de la misma? Correcto, es decir, en apenas 4 meses ya han empezado a salir algunos casos como los que menciono, el del Ministerio de Salud, el de las cajas municipales y rurales, que ganaron un amparo en el caso de Arequipa, la caja Arequipa. En fin, múltiples casos donde, por ejemplo, digamos, los ciudadanos no podían conocer qué servicios brindaba el Estado, qué campañas se estaba realizando, cómo podía acceder a ellas, en fin, ¿no es cierto? Y precisamente eso se llevaba también al escenario electoral, ¿no? Por otro lado, aunque se sigue la franja. Sí. Te planteo la siguiente pregunta. Ahora que el Tribunal Constitucional ha señalado que esto es inconstitucional precisamente y que se habría incluso violentado el tema de la Constitución por los derechos a la información, ¿qué recomienda el fallo? ¿Qué señala el fallo del TC? Bueno, todavía no hemos podido leer el fallo porque el fallo va a ser recién publicado. El presidente del Tribunal Constitucional lo ha anunciado el próximo lunes, el lunes 22. Pero se hablaba de la regulación, ¿no? Pero básicamente establece parámetros, ¿no es cierto? Y va a ser interesante revisar porque también va a tocar otros aspectos que no están directamente relacionados a la materia, pero que son muy relevantes. Por ejemplo, algo que planteó el Defensor del Pueblo, que es la necesidad de que los proyectos de ley estén debidamente fundamentados a través de una exposición de motivos que establezca evidencia fáctica que dé, digamos, sustento a las propuestas, ¿no es cierto? Cosa que en el caso de esta ley, digamos, no existía, ¿no es cierto? Por otro lado, también un aspecto interesante que veremos si es que está contenido en esta sentencia es el tema del respeto de los procedimientos parlamentarios para la aprobación de normas. Recordemos que esta norma fue exonerada de comisión, fue aprobada en comisión permanente, fue exonerada de segunda votación, es decir, se tomaron una serie de atajos, ¿te parece a la, digamos, que se asemejan a otras leyes que hoy en día están, digamos, que son materia de debate, de controversia? Exacto, también, ¿no? Justamente el reglamento del Congreso establece estos procedimientos para que las decisiones de los parlamentarios sean decisiones que sean producto de una reflexión profunda y un debate, digamos, donde se intercambien distintos pareceres. Para eso es el Parlamento. Los gremios de prensa, el Consejo de la Prensa Peruana que tú representas, se han mostrado a favor de esta resolución del Tribunal Constitucional que es vinculante, ¿no es cierto? Correcto. Sin embargo, alguna recomendación sí tendrá que tomarse en cuenta. Bueno, por supuesto. Lo positivo de todo esto es que se ha abierto un debate público sobre un tema que es realmente relevante e importante, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros dijimos en un inicio, es decir, cuando esta norma se presentó en noviembre del año pasado, es que tan nocivo como la prohibición de la publicidad estatal es la ausencia de regulación sobre la misma. Esos son dos escenarios que no son deseados, ¿no es cierto? Porque se prestan justamente a manipulaciones. Y en ese momento nuestra regulación es pobre o no existe. El día de hoy hay una duda porque la norma era tan, digamos, débil que ni siquiera establecía si es que la ley vigente, digamos, seguía o no, digamos, en vigencia, valga la redundancia. Es decir, hoy en día lo que el Defensor del Pueblo señala decir es que nos encontramos en una situación donde no existe una regulación al respecto. Entonces nosotros hacemos un llamado
al Congreso y a las autoridades del Ejecutivo para que se debatan los proyectos de ley que ya se han presentado, ¿no es cierto?, por distintas bancadas para regular este tema. ¿Ustedes han participado en la presentación de algunas iniciativas? Bueno, nosotros tuvimos que presentar, presentamos diversos escritos tanto al presidente en ese entonces del Parlamento, que era el congresista Galarreta, como al presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Roy Ventura, para solicitar que nos den audiencia en la Comisión de Transportes. Luego de diversos intentos pudimos participar en la Comisión de Transportes y Comunicaciones exponiendo nuestros argumentos, pero creemos que ahora se debe abrir un debate mucho más amplio, que incluya a los técnicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos, etcétera. Claro, porque ahora, por ejemplo, se plantean algunas recomendaciones en el caso del Estado, de los gastos del Estado, de la contratación de estos contenidos en medios privados, ¿no?, para poder desarrollarlo de una manera también más cuidadosa con el gasto público. Claro, ¿no? lo que hay que hacer es lograr una regulación que permita, por un lado, cuidar el buen uso de los recursos públicos para que efectivamente no haya un despilfarro de recursos en publicidad estatal, y por otro lado, para garantizar que la pauta publicitaria estatal se distribuya en base a criterios objetivos. Claro. A ello iba mi pregunta un poco, Rodrigo, ¿cómo deben informar los medios privados sobre las actividades estatales? Bueno, tienen diversas formas, ¿no? La comunicación del Estado es una herramienta, digamos, gubernamental, ¿no es cierto? Por un lado está pues lo que hace una oficina de comunicaciones, que hace notas de prensa, conferencias de prensa, el ministro sale a declarar en diversos medios, que es algo que ocurre, digamos, habitualmente, pero otra herramienta es la publicidad, que, digamos, diferente, ¿no?, apunta, digamos, a llegar a un público específico con un mensaje elaborado de una determinada manera para llegar de manera más eficaz y eficiente al público al que se quiere llegar. Y acá no solamente tenemos que pensar como se ha querido, digamos, caricaturizar en los grandes medios, ¿no es cierto?, sino también en los medios pequeños y comunitarios. Una campaña, por ejemplo, del Ministerio de Educación o Salud que quiere llegar a una población específica a la cual no llegan, digamos, los principales medios de comunicación, sino las radios comunitarias, ¿no es cierto?, implica que el Estado tenga que contratar pauta con estas radios comunitarias. Y de hecho... Y es una forma de descentralizar también. Claro que sí. Uno de los principales, digamos, observaciones que surgieron una vez que se promulgó esta ley es de Radio Cutibalú, que es una radio muy importante comunitaria del norte, que señaló que, digamos, esta norma ya había afectado por lo menos a 20 radios comunitarias a nivel nacional. Y eso es muy grave, porque las radios comunitarias son prácticamente los únicos medios de comunicación que llegan a estas zonas. En esos lugares tan alejados, ¿no es cierto? Ahora, se habló mucho del papel de los medios de comunicación del Estado, dígase Canal 7, TV Perú, IRTP, Radio Nacional, Andina, en fin. Sin duda se cubre y es nuestra obligación y es el derecho de la ciudadanía de estar bien informado. Y con el tema de los medios privados se señalaba que se afectó mucho el derecho a la contratación con fines lícitos. Así es. Y mira, es interesante señalar cuál es el rol importante que tienen los medios, digamos, públicos, ¿no? Los medios como, digamos, IRTP, Radio Nacional, Canal 7, en fin, ¿no?, del peruano, etcétera. Porque efectivamente tienen un rol que cumplir, ¿no es cierto? Y de hecho, parte de las primeras observaciones que se hicieron fueron hechas por el entonces presidente ejecutivo de IRTP, que señaló que, digamos, la pauta, el modelo de negocios para, digamos, dotar de mejores contenidos a los canales del Estado y ganar también mayor autonomía frente al Ejecutivo, porque no dependen tanto de la partida del Ministerio de Economía y Finanzas, era apostar también por una pauta publicitaria que venga de anunciantes privados. Entonces, el propio, digamos, canal del Estado había apostado por, digamos, diversificar sus fuentes de ingresos de manera adecuada. Entonces, al señalar que, como decía la ley, que la pauta publicitaria tenía que publicarse en los medios estatales a precio de costo, lo que están haciendo es romper ese modelo de negocios en perjuicio de todos, digamos, los contenidos que están... bueno, el propio TC ha señalado que eso incurría en una cuestión inconstitucional, ¿no? Así es. Y así lo ha dado a conocer a través de la votación. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, estuvo con nosotros. 11:02, pausa.